Bueno, el 24 de marzo para nosotros es una fecha de conmemoración que recordamos la dictadura cívico-militar del 76, ¿no? Cómo irrumpe o cómo frena un proceso de liberación nacional que se viene dando en el continente, en nuestro continente, ¿no? Y el 24 de marzo, el golpe de Estado del 24 de marzo, que lo ejecutan la Junta Militar, en complicidad con la oligarquía local, la argentina, y una oligarquía cipaya, que siempre ha mirado los intereses extranjeros sobre los intereses nacionales, una oligarquía asociada a los hoy monopolios, a los monopolios que también fueron la dictadura. Y bueno, tendríamos que le damos un significado a esta fecha porque tiene que ver con esta desaparición forzada de 30.000 compañeros, 30.000 hermanos argentinos que dieron sus vidas por un proyecto de país, por un proyecto latinoamericano en esa época. El 24 de marzo significa la irrupción de una dictadura militar salvaje, frenando de alguna manera, de esta manera, un proceso de liberación latinoamericana como parte del freno, digamos, del proceso de liberación latinoamericana, frenando un proceso de un proyecto político nacional y popular. En aquella época la dictadura militar fue la manera en que se interrumpe un proceso de una industrialización sustitutiva. Eso significaba frenar la importación, trabajar porque de alguna manera las luchas de los dirigentes de aquel momento tenían que ver con esa bandera de los derechos humanos, esa bandera que tiene que ver con la justicia social, y esa justicia social se traduce al derecho a un techo, se reduce o se simplifica, por decirlo de alguna manera, porque no es un reduccionismo, se expresa en igualdad de oportunidades, se expresa en la dignidad de trabajo decente, se expresa en calidad educativa, se expresa en inclusión social, y se expresó en aquel momento un auge de la juventud en lo que es la inclusión política, ¿no? Porque había muchísima participación política de muchos sectores juveniles y muy democráticos, y como se venía avanzando, digamos, toda esta ola de participación, y eso es inclusión política, no le convenía al imperio continuar con esta avanzada popular que llevaba esa bandera, ¿no? de los derechos humanos, que tienen que ver con estos derechos que hoy reivindicamos, ¿no? Todavía continuamos reivindicando. Entonces, el 24 de marzo significa, no el 24 de marzo porque es la fecha, sino la dictadura, la irrupción del proceso democrático, la interrupción del proceso democrático. ¿Qué significa? Significó, digamos, poner el freno a un proceso de un proyecto político que encabezaba Perón, el peronismo. Significó la implantación del neoliberalismo en América y sobre todo en nuestro país, la implantación de un proyecto neoliberal salvaje, porque significó el sufrimiento de toda la población argentina, porque más allá
de que son 30.000 almas que esperan justicia, alrededor de cada individuo, de cada militante, de cada torturado, militante, y hay gente no militante, alrededor de ellos ha habido familias, amigos, vecinos, y eso es lo que llamó la dictadura el efecto de irradiación, ¿no? O sea, como que el ejemplo, medidas ejemplares de desaparición, tortura, sufrimiento de la población en general. Y esto no, digamos que la dictadura del 76 no comienza en el 76. Ya hay datos históricos de que tenían que dar medidas ejemplares, y si en el 50, en el 55, ya se decía, de las cúpulas del poder, se decía de que si era necesario el exterminio con la mitad de la población de la República Argentina para dar una medida ejemplar, lo iban a hacer. O sea, entonces como que no le funcionó, y en el 76 estuvieron dadas las condiciones políticas como para justificar este freno de lo que fue este genocidio que han perpetrado estos personajes que conocemos todos, ¿no? Entonces, para lo que ponemos como reflexión al 24 de marzo es que este pueblo ya no espera, digamos, que le cuenten la historia, sino que hoy nuevamente recuperamos la iniciativa política a través del arribo a la política con el compañero Néstor Kirchner y hoy con la compañera Cristina. Creo que es como estamos todavía en un proceso de recuperación de la iniciativa política del pueblo, ¿no? Entonces, como que yo personalmente reivindico esas banderas de lucha que son la justicia social, la soberanía política, la independencia económica, que tienen que ver con ese proyecto político que tiene que ver con las fuentes de nuestras raíces históricas, desde la independencia, y estas luchas que se han ido dando no es solamente a partir del 76, sino que a lo largo de nuestra historia argentina se han ido dando este tipo de luchas, al principio unitarios y federales, luego la oligarquía cipaya que entrega nuestros recursos en manos de ingleses, y después con el imperio norteamericano, y hoy nos damos cuenta de que esta libertad de nuestro país, el destino de nuestra patria, tiene que ver con los destinos de Latinoamérica, tiene que ver con el proceso de Bolivia, tiene que ver con el proceso de Venezuela, tiene que ver con el proceso de Ecuador, tiene que ver con el proceso de Brasil, con los cambios que están habiendo en Cuba, los cambios que están habiendo en Chile, y tienen que ver con esa vanguardia que tenemos, ese faro que tiene que ver por esta isla tan inmensa y tan pequeña que es Cuba, ¿no? O sea, como el faro que late y nos sigue siendo el norte, ¿no? O sea, de lo que tenemos que construir, digamos. Bueno, digamos que yo enarbolo las banderas de lucha de los compañeros de los 30.000 desaparecidos, esos anhelos de justicia social, esos anhelos de una vejez digna y de una muerte digna, esos anhelos de educación gratuita, pública, expresada en eso, digamos, ¿no? Los derechos humanos, y precisamente por eso creo que todavía la lucha, las banderas de los compañeros de los 30.000 siguen siendo vigentes, siguen siendo presentes, y en cada atropello de esos derechos humanos, nuestros compañeros siguen vivos, siguen presentes, y en cada paso que damos siguen presentes. Esa es la reflexión, y ese es un poco el sentimiento de por qué nosotros expresamos un nunca más
y eso se va a dar a través de la profundización de la democracia, de darle más poder al pueblo, de más participación, y precisamente desde la Escuela de Gobierno buscamos eso, y esa es la intención, ¿no? de incluir políticamente. Y bueno, digamos que un poco esa es la reflexión del 24 de marzo, lo que significa para mí el 24 de marzo. Los desaparecidos que se buscan con el color